En este video vamos a ver qué es una reseña y cómo podemos elaborar una. Vamos a empezar diciendo que una reseña es la presentación oral o escrita en la que se plasma la evaluación y o descripción de la obra de un autor después de revisar su libro, película, exposición, obra de teatro, pieza musical, etc. Es decir, que la presentación de nuestra reseña puede ser de manera escrita o presentarla a través de una exposición oral. En ella, en la reseña, se debe hacer un análisis minucioso de la obra y exponer el contenido de esta sin repetir exactamente lo que se dice y sin cambiar su contenido. A partir de la reseña se da una idea general de la obra en cuestión, es decir, que ese es el objetivo de nuestra reseña, que nuestros lectores tengan una idea del texto que nosotros estamos presentando. Por lo tanto, no es ni un resumen ni una selección de fragmentos. Tampoco es un texto que nosotros vamos a enriquecer con nuevas ideas y que le vamos a poner un inicio diferente o que vamos a ponerle un final que a nosotros nos parezca más bonito o atractivo. No se trata de eso, porque la reseña tiene como único objetivo que nosotros demos una valoración acerca del texto que nosotros ya leímos y queremos motivar a otras personas a que lo lean, o tal vez queremos desaconsejar su lectura por algún motivo muy específico. Obviamente que todas estas opiniones tienen que ser dadas con argumentos que sean sólidos y que sean lógicos y coherentes, porque si nosotros emitimos una crítica sin estos elementos, pues va a ser una crítica tal vez malintencionada o tal vez una crítica que es parcial, porque a nosotros nos gustó, pero no sabemos explicar cuáles son esos elementos que deberían ser importantes para que nuestros lectores también disfruten de esa obra. Entonces hay que tomar en cuenta muy bien estos elementos. Vamos a partir de la argumentación lógica con datos que sean sólidos basados en los mismos elementos de la obra que vamos a reseñar. Vamos a pasar a la estructura de la reseña. ¿Cómo debemos elaborar? ¿Cómo debemos presentar nuestra reseña? Bueno, pues para empezar debemos tener en cuenta que todo texto debe tener siempre una introducción, un desarrollo y una conclusión. Estos son algunos de los elementos ideales que debe tener la introducción de la reseña: datos bibliográficos, datos del autor y presentar nuestra tesis. Mientras tanto, en el desarrollo se presentan las pruebas que sustentan la opinión, los aciertos y desaciertos de la obra, y en la conclusión sería conveniente emitir nuestra opinión global y recomendarla o no, siempre y cuando se trate de una reseña crítica. Muy bien, mencionábamos que en la introducción es importante que nosotros presentemos algunos datos bibliográficos y datos de la biografía del autor. ¿Por qué? Pues porque esto nos permite conocer el contexto en que la obra fue creada y permite que sea más fácil su comprensión, la comprensión de su contenido, de su mensaje, de sus referentes. Y también es importante que nosotros en esta parte del texto presentemos nuestra tesis. Es importante destacar que tesis viene siendo la opinión central que nosotros vamos a estar defendiendo a lo largo de toda nuestra reseña. Esa opinión está obviamente que fundamentada en si nos gusta o no nos gusta la obra. Pero entonces nosotros debemos de preguntarnos por qué nos gusta, qué nos deja, qué emociones, qué conocimientos, qué aprendizajes nos deja esa obra que son importantes destacar. Estas ideas son las que tenía el autor, esa fue su intención al escribir este texto. Nosotros podemos tener a lo mejor una idea que tal vez no sea la que tenía el autor, pero en todo caso es nuestra tesis y debemos demostrarla. Vamos ahora a presentarles un breve ejemplo de cómo podría ser una introducción. Seleccioné para este ejemplo un texto por todos conocido, un texto muy sencillo, un cuento infantil, Caperucita Roja, que todos conocemos su argumento, por lo tanto ustedes podrán pues ir siguiendo más fácilmente el desarrollo de la elaboración de esta reseña. Bueno, vamos a comenzar diciendo que tenemos que ponerle un título a nuestra reseña, en este caso, reseña crítica del cuento Caperucita Roja. En la introducción les decía que tenemos que poner algunos datos bibliográficos o datos de los autores para que las personas que lo lean sepan a qué época se deben remitir para su mejor comprensión. En el caso de Caperucita vamos a comenzar poniendo algunos de estos datos. Como sabemos, pues es un texto que tiene unas características muy particulares porque nace de una tradición oral. Entonces comenzaríamos nuestra reseña así. Caperucita Roja es un cuento de hadas de transmisión oral difundido por gran parte de Europa que luego se ha plasmado en diferentes escritos. Charles Perrault fue el primero que recogió esta historia y la incluyó en un volumen de cuentos para niños en el año de 1697.
en el que destacaba sobre los otros por ser más que un cuento, una leyenda bastante cruel destinada a prevenir que las niñas hablaran con desconocidos. En 1812, los hermanos Grimm dieron un giro a la historia, retomaron el cuento y escribieron una nueva versión que fue la que hizo que Caperucita fuera conocida casi universalmente y que aún hoy en día es la más leída. La historia conserva su esencia, pero sin la crueldad de las primeras versiones, convirtiéndose en un excelente referente para que los niños pequeños aprendan a cuidarse de interacciones con adultos que desconocen. Entonces aquí tenemos la tesis. Esta es nuestra opinión del texto. Por eso es bueno este texto, porque ayuda a que los niños aprendan a cuidarse solos. Muchas personas pueden tener la idea de que es un cuento perverso porque se ve la sangre, la ferocidad del lobo y que tal vez no sería conveniente que lo leyeran los niños. Pero la opinión en esta reseña es que sí es bueno, que es un buen referente para que los niños aprendan a cuidarse de esas interacciones con adultos cuando sus padres les dicen que no lo hagan. Bueno, entonces en el desarrollo tenemos que vertir más opiniones y evidencias de esas opiniones que nos permitan que esas opiniones se conviertan en argumentos, que sean sólidos, lógicos y creíbles y que no parezca que estamos siendo parciales porque a nosotros nos gusta el cuento o porque no nos gusta el cuento. Voy a mostrarles ahora un ejemplo de cómo sería el desarrollo de esta reseña del cuento de Caperucita Roja. Desarrollo. Caperucita era una niña que quería mucho a su abuelita y un día su madre le dio una cesta llena de comida para que llevara la merienda a la abuelita que vivía en una casa en el bosque porque estaba enferma. Su mamá le recomienda no distraerse ni hablar con extraños y dirigirse directamente a casa de su abuela. Mientras tanto, el lobo feroz, el villano de la historia, abordó a Caperucita en el camino y, desatendiendo las recomendaciones de su madre, entabló un diálogo con el desconocido. Durante la charla retó a Caperucita a correr una carrera hacia la casa de la anciana. Le dijo que había dos caminos, uno largo y uno corto. Pidió a Caperucita que ella tomara el corto y que él tomaría el largo, pero el muy astuto le enseñó los caminos al revés y Caperucita, sin saberlo, tomó el camino largo. El lobo llegó a la casa antes, se hizo pasar por Caperucita y ante la puerta preguntó si podía pasar. La abuela le dijo que pasara, que la puerta estaba abierta. El lobo feroz entró y se comió a la abuela de un solo bocado. Se puso la ropa para hacerse pasar por ella y se metió en la cama para esperar a Caperucita. Una vez que Caperucita llegó a la casa, empezó a hablar con quien creía que era la abuelita. En este punto, los niños que lean la historia podrán comprender la metáfora de que las personas no son siempre lo que parecen. En esta parte estamos nosotros ya introduciendo una opinión de por qué es importante que los niños lean y está relacionado con la tesis que yo mencionaba al inicio de la reseña, en la introducción, de que es un referente importante para que los niños aprendan a cuidarse de los extraños. Y después podemos cerrar con nuestra conclusión emitiendo una opinión global y decidiendo si recomendamos o no recomendamos y por qué. Obviamente tenemos que sustentar estas opiniones y estas recomendaciones con argumentos. A manera general podemos concluir que Caperucita Roja es una buena historia, ya que contiene todas las características de una buena narración, sentimientos humanos, aventura y emoción. Y es muy recomendable su lectura, ya que, aunque algunos de sus pasajes pueden considerarse agresivos, fijará de forma indeleble el mensaje central de lo peligroso que puede ser para un niño desobedecer los consejos de sus padres y entablar amistad con extraños. No debemos olvidar incluir las referencias. Obviamente que para que nosotros podamos tener datos bibliográficos, datos del autor y datos de la misma obra, tenemos que hacer algunas consultas. Es importante recordar que siempre debemos insertar nuestras referencias siguiendo algún manual académico, como puede ser el manual de APA. Bueno, por último, pues también es recomendable que tomemos algunas consideraciones para nuestros trabajos académicos. Siempre tenemos que tener un título. En este caso, pues vamos a titular reseña crítica del cuento y podemos poner el nombre del cuento de la obra que se nos ha pedido reseñar. Es importante que siempre nuestros trabajos académicos tengan una fecha y el nombre completo de todos los integrantes del equipo de la persona que realizó la actividad. Las características del documento, idealmente siempre los títulos deben ir en Arial 14, el cuerpo en Arial 12, el interlineado puede ser 1.5 líneas y siempre justificado. También es importante que tus trabajos
trabajos deben de ser presentados siempre en hojas blancas, ya que estamos hablando de un trabajo académico. Hasta aquí el video, que tengas mucho éxito en la elaboración de tu reseña.